Seguimos analizando la vida de Josué, las cosas maravillosas que Dios hizo a través de este hombre, que se dio el permiso de dejarse usar por Dios, cosa no tan fácil para muchos de nosotros. Y ahí tenemos el tema en esta mañana, tiene que ver con romper el bloqueo, porque nosotros de alguna manera u otra nos bloqueamos por algunas cosas en la vida. Nos bloqueamos por falta de entendimiento. Esta semana, no sé si fue esta semana o la anterior, que bloqueamos a este hermano, bloqueamos al otro, que le bloquearon, que no le... ¿Se acuerdan de eso? Yo no sé si usted lo bloqueó a usted y usted no era, perdone. Le van a pedir plata. Bueno, todas esas cosas pasan. Pero uno se bloquea. Especialmente cuando vemos obstáculos. Josué estaba con el pueblo por entrar a la tierra y estaban observando el río. Tenían que cruzar. Y dice el texto bíblico ahí en capítulo 1, versículo 10, que estaban 3 días mirando el río. 3 días. Y Dios le había dicho que ese río se iba a abrir si los sacerdotes con el arca pasaban, tocaban los pies, dice que el río se iba a abrir. Entonces, ahí está el bloqueo. ¿Qué pasa? O usted hace caso a lo que Dios dice, o usted le hace caso a su cabeza. ¿Por qué dice la cabeza? Que el río no se abre. Eso dice la cabeza. Ahora, al observar ellos, más adelante dice en el mismo capítulo que vamos a hacer todo lo que el Señor nos mande. Muchas veces las cosas que decimos nosotros, vamos a hacer lo que el Señor nos mande, vamos, todo eso. Ellos también dijeron lo mismo. Iremos donde el Señor nos mande, que el Señor esté con nosotros, todo eso. Promesas que ellos hicieron. Lo que Dios estaba trabajando y lo que Dios trata de trabajar en nuestra vida es que cambiemos nuestra mentalidad. La vida se trata de cambio de mentalidad. Y ellos habían transitado, es más, la generación de Josué era la generación de chiquito, donde habían dado vueltas en un desierto por tener una mentalidad de desierto. Les voy a dar de comer, no, ¿cómo va a ser esto? Va a salir agua de la roca, ¿qué va a salir? Todo cuestionamiento, todo así. Entonces, la Biblia dice, yo no le digo que el Señor se enojó y los hizo dar vueltas. Imagínate vos dar 40 años vuelta perdido por la galleta que no sabe del camino. GPS que no. Y damos vuelta y la mentalidad se va a la mediocridad de no avanzar. En el lugar donde uno nació, en el contexto que tuvo, o en lo que se le enseñó de chico, influye mucho justamente en la creación de la mentalidad. Ahora les quería generar una mentalidad de Canaán, que es una nueva mentalidad, donde nosotros nos vamos a manejar por las promesas de Dios. Nosotros nos vamos a guiar por lo que Dios dice en su palabra o ordena. No nos vamos a manejar por lo que dice mi cabeza. Eso es el cambio de mentalidad. Entonces dice el texto, Josué dijo al pueblo que tienen que hacer ¿qué? Santificarse, porque Jehová hará ¿qué? Antes de maravilla. Mañana hará maravilla. Josué expresó la victoria antes
¿O no lo dice ahí? Quiere decir que la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de Canaán, tiene que ver con un lenguaje de fe. Lo que yo expreso es una confianza plena de que mañana el Señor va a abrir caminos para mi vida, porque lo dice su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una mentalidad de Canaán, de desierto, yo me doy cuenta por la mañana que usted habla, por la mañana que yo hablo, ¿no? Mirá lo que está pasando, mirá los precios, mirá, ¿sí? ¿O no habla eso? Nosotros hablamos así. Ahora el Señor nos dice que mañana Él va a abrir caminos para nosotros. Y nosotros no estamos para conquistar, nosotros ya caminamos desde la conquista, que son dos cosas diferentes. Que nosotros somos herederos con Cristo. ¿Entiende? Que vivimos en una herencia de victoria, no vivimos una herencia de derrota, una herencia de victoria. Todo eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tu manera de hablar debe acompañar a esas promesas. ¿Se va entendiendo? La perspectiva tiene mucho que ver en todo en la vida. Si usted discute con su esposa, con su esposo, tiene que saber que él ve un 9 y ella ve un 6. Y hay mujeres especialmente que están haciendo así. O los hombres no nos damos cuenta, pero las mujeres están haciendo. Y hay algunas que hace poquito que están casadas que están haciendo así también. Quiere decir que son cambios de perspectiva. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que nuestra mirada no es perfecta. Hay otro punto de vista. Entonces, acá chocan las dos cosas en el símbolo que tenemos en la pantalla. Dios ve las cosas de una manera y nosotros vemos las cosas de otra manera. Dios habla de una manera y nosotros hablamos de otra manera. Entonces acá lo que se llama conversión es, vamos a tratar de no estar siempre mirando diferente, vamos a tratar de no estar siempre hablando diferente, vamos a tratar de acompañar lo que Dios dice, lo digo yo. Entonces yo estaba mirando el río, qué locura, ¿no? Qué de Josué hacernos cruzar esto. Tal vez no lo entendimos bien y era metafórico. ¿Vieron esas explicaciones que hacemos? No. Bueno. Entonces, cada vez que usted expresa lamento, queja, está expresando la visión que usted tiene de la vida, especialmente en los problemas. Si usted expresa derrota es porque está mirando así. La voz acompaña la visión. Entonces, Dios quiere, por lo que dice en su palabra, que mi estado de ánimo no esté dominado por las preocupaciones cotidianas. No dice la palabra que no vamos a preocuparnos, que la preocupación está, pero lo que sí dice la palabra es que no quiere que seamos dominados por las preocupaciones en la cabeza. Dios no quiere que nos dejemos llevar por las ideas propias sobre mi análisis de los ríos. Dios no quiere que tomemos la palabra y la mezclemos con nuestra opinión. Tampoco Dios quiere que nos olvidemos rápidamente lo que Él prometió. Tampoco Dios quiere que seamos inconstantes en nuestros caminos. La inconstancia tiene que ver con una visión. Entonces, cuando uno es inconstante en la prioridad, cuando uno es inconstante en la dieta espiritual y en las acciones, es porque tiene una mirada sobre los problemas de que este río no se va a abrir. Entonces, la vida cristiana no es placentera, es una religión a cumplir. Más Lucado compara estas dos mentalidades. Miren, la gente de Canaán, o sea, la gente que tiene mentalidad de crecimiento, dice, soy débil, yo acepto la realidad, pero estoy cobrando fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al débil no le van a faltar la fuerza. O lo dice, o lo estoy inventando yo.
La gente del desierto dice, soy una víctima de mi medio ambiente, de mi familia. Iba a decir del presidente, pero no lo dije. La gente de Canaán dice, soy vencedor a pesar de todo lo que me rodea, porque la Biblia dice que... ¿Nosotros no cantamos recién eso? ¿No cantamos eso? Antes de pasar a... Dijimos eso. Entonces, tenemos que decirlo. La gente del desierto dice, estos son días difíciles. El otro día escuché un pastor que dice, antes oramos por los africanos y ahora los africanos oran por nosotros. Una esperanza generó en ese púlpito. Pero estos días difíciles, nunca vamos a poder superar, nunca vamos a salir del pozo. ¿Escuchó eso alguna vez? Si no lo escuchó, haga la cola del Rapipago, Pago Fácil. ¿Sí? La gente del desierto piensa así, pero la gente de Dios dice, estos son días de gloria y Dios me va a ayudar a superarlo. O no dice que Dios me va a ayudar. Entonces, ¿en quién creo yo? Ese es el desafío de la vida. O yo creo, mirando el río, basado en mi programación humana, de mi lógica humana, que me dice, esto es imposible de hacer, o yo creo que Dios dice, en esta oportunidad, ese río se va a abrir. Meto. Entonces, vamos de vuelta a la promesa. Purifíquense, santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Vean el lenguaje basado en la promesa de Dios. El Señor hará maravillas. A veces en esa lucha humana que uno ve en algunos hermanos, veo que hay algunas veces que algunos hermanos escriben con mucha fe, me generan mucha fe, y al otro día o a los 15 minutos, 20 minutos empiezan a hablar de los problemas que tienen. Salen de... Digo, la idea no es transitoriedad, sino que sea un estilo de vida. Hablemos con la promesa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mañana, ¿qué va a pasar? Va a haber provisión. ¿O no? Si no, no oremos eso. Las acciones tienen que ser basadas en la creencia. Ustedes purifíquense, prepárense. Ustedes prepárense, mañana el río se va a abrir. Estén preparados. Reafirmar lo que Dios dice es crecer. Entonces, la manera de hablar llena de fe se cosecha en las actitudes. Que dice, vamos a hacer todo lo que vos querés, Señor, vamos a ir hacia el río, confiamos. Entonces, esto tiene que ver con lo que escucho. Creo que Cristian decía esto. Me hizo acordar a un autor cristiano en un libro que se llama Depresión Espiritual, que dice, el problema que tenemos los cristianos es que nos escuchamos a nosotros y no nos hablamos a nosotros desde la palabra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué escucho yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi reflexión? Si yo me fortalezco con lo que como, o lo que escucho, o lo que medito, o lo que reflexiono, eso es lo que me da fuerzas, o me debilita, yo me debo alimentar, porque soy heredero, de las promesas de la herencia. A ver, ¿qué me prometió el Señor que me iba a dar en esta situación? A ver, ¿qué me dice el Señor que va a hacer conmigo en esta oportunidad? Desde la herencia estoy pensando en eso. Por eso le dice, mire lo que hace Josué, reúne a todo el pueblo y les dice, acérquense y ¿qué? Oigan lo que el Señor nuestro Dios ha dicho. Problema de escuchar. Oigan, ¿qué estoy escuchando? La Biblia dice que es importante el escuchar. La Biblia dice que nunca se debe apartar de
boca. ¿De dónde nos se va a apartar? De nuestra boca. O sea, por eso estamos hablando recién, que dijimos que la manera de hablar evidencia la fe. La boca debe expresar lo que dice la palabra de Dios. ¿Están mirando para arriba? De día y de noche pensá, escuchá, acérquense, escuchen, mediten, pensamientos rumiantes en la palabra de Dios, para guardar esa palabra reflexiva y actuar en función de esa palabra. ¿Por qué? Porque eso depende la vida. ¿A quién escucho yo? ¿Sí? Cuando vos estás escribiéndote con una persona que tenés intimidad, ¿qué te transmite esa persona? ¿Qué es lo que esa persona te transmite? Bien, algunas personas a mí me transmiten fe y esperanza, de verdad lo digo. Pero algunas personas me transmiten problema y complejo. Todo el tiempo. Desde familiares hasta otra gente. ¿Qué tengo que hacer yo? Mire, si yo estoy escuchando todo el tiempo lo espantoso que está, porque te hablan de esas cosas, lo espantoso que está esto, lo espantoso que está lo otro, que esto va a salir mal, que esto, aquello es un desastre, y escucho. ¿Saben lo que va a pasar? Mi boca, ¿qué va a pasar? Por eso Josué dice, si ustedes van a ser herederos de Canaán, ustedes deben reflexionar, comer, alimentar, escuchar, y la boca debe estar en el libro. ¿Por qué? Conforme a todo lo que está escrito y todo te saldrá bien. Qué bueno. La persona que hace esto, dice el salmista, es como un árbol, figura, que está plantado en corrientes de aguas, donde ahí va con su raíz y se mete bien al fondo y da fruto, dice, en su tiempo. Y San Pablo dice, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en ustedes. ¿Qué es esto de morar? La palabra de Cristo debe vivir en ustedes. A mí no me impresiona una persona que da versículos de memoria como un loro. A mí me impresiona la persona que vive eso que está escuchando adentro. Como dice, que las enseñanzas de Cristo, es otra traducción, que estén vívidas en su memoria. Y después dice, enséñense y aconséjese. ¿Qué quiere decir con esto? Si nos estamos hablando entre nosotros, démonos palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo que me está pasando en el trabajo, el Señor promete tal cosa, vamos a hablar lo que dice la palabra. Eso no es negar la realidad, eso es prepararse para la realidad. La palabra more en abundancia en su vida. ¿Para qué? Para que la fe se exprese en la boca. La manera de hablar va a acompañar a lo que meditas. Las grandes peleas a veces en algunos matrimonios es porque la persona durante el día se quedó con algo que escuchó, o dijo que escuchó, o le parece que escuchó, o escuchó lo que quiso escuchar, diga lo que usted quiera, y reflexiona durante todo el día. Cuando llega la noche, partido de Boca, momento para pelear. ¿Por qué? Porque reflexionó, hermano. Porque se quedó con eso. Entonces, lo que yo reflexiono es muy importante. ¿Qué es? Hemos cantado coros muy sanadores hoy. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar lo que Dios dice de mí, no lo que otro dice de mí, no lo que el jefe dice de mí. Tengo que creer lo que Dios dice de mí. Y voy a cambiar mi lenguaje de una persona que dice, no puedo, no me sale, a una persona que va a empezar a decir, lo puedo hacer porque Dios dice que lo puedo hacer.
El Señor dice en su palabra, miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla mis palabras. ¿Saben lo que dice esto? Me encantó este versículo porque dice varias cosas. Primero, una persona pobre de espíritu es una persona consciente de su incapacidad. Una persona humilde de espíritu es una persona que ha sido herida y aprende sobre la herida. ¿Sí? Para no repetir. Una persona que tiembla su palabra es una persona que todavía se sigue estremeciendo cuando escucha. ¿Saben que con el paso del tiempo la conciencia se va cauterizando? Tanto escuchar, tantas cosas que ya sé, tantas cosas que escucho pero no las hago. Entonces mi cabeza, mi vida, mi conciencia se va cauterizando. Entonces lo que uno escucha acá o lo que uno escucha donde sea, no va a gravitar en su vida porque la persona está se da ciertas licencias para algunas cosas. No tiene temblor a la palabra. Y yo quiero que recuperemos eso. ¿Por qué? Porque si no estamos en el horno. Todo lo que escuchemos acá va a ser tamizado por ya lo sé. Miro a aquel que es plenamente consciente que no puede, que es herido y aprendió sobre la herida y que todavía tiene apertura a la palabra. Lo miro, lo considero, dice el Señor. ¿Para qué? Porque yo con esa persona puedo hacer cosas. ¿Por qué? Porque es una persona que se va a manejar por lo que la palabra dice, a pesar de que le parezca una locura lo que dice. Y Josué era así. Entonces Josué dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dame la estrategia militar. Bueno, la estrategia va a ser esta. Van los sacerdotes caminando con el arca, tocan los pies el agua, el río se va a abrir, van a caminar sobre el fondo en seco, va a pasar todo el pueblo y después cuando lleguemos al otro lado el río se va a cerrar. ¿Y Josué qué dijo? Amén. ¿Qué dice la lógica de Josué? Esto no, yo no aprendí que esto no pasa. ¿Pero qué dice Dios? Lo voy a hacer. Entonces, vamos, mañana el Señor va a hacer algo maravilloso entre nosotros. Confiemos, preparémonos. A ver, sacerdote, vamos. ¿Por qué? Porque temblaba la palabra de Dios. Aquel que me dice, ya lo sé, otra vez lo mismo. ¿Vieron que hay gente así, no? Ya está. ¿Para qué le voy a enseñar a eso? Yo tengo algunas personas que me hacen preguntas, yo no le explico. Perdone, no es gente acá. Ya no le explico. ¿Por qué me preguntás si vos no vas a hacer lo que dice la palabra? Eso se lo digo de frente, porque no tengo tiempo para perder. Es más, cada vez que le explico lo que dice la palabra, empieza a cuestionar lo que dice. Hermano, tu vida no va a avanzar así. No es lo que Luis dice. La fe viene por el oír. Entonces, ¿a quién escucho yo? Mi responsabilidad es recibir la palabra para mí, predicarla acá, para edificar. ¿Por qué? Porque si no hay fe en nuestra forma de hablar, no vamos a agradar a Dios. Y en los devocionales salió eso. ¿Qué era lo que asombraba a Jesús? Jesús no se asombraba por los cultos, Jesús no se asombraba por los mensajes en la sinagoga, ni los seguidores, ni que saliera, ni que estén hablando de él por todos lados. Jesús no se asombraba de eso. Jesús se asombraba cuando aparecía un centurión, una persona que no había sido educada en las cosas espirituales. Era un pagano que no entendía nada y tenía ahí un enfermo y le dice, venía a sanarlo. Jesús dice, bueno, vamos a tu casa. Y le dice, no, dice, vos no vengas. Dice, vos decís la palabra y se va a sanar solo. Porque yo soy centurión y cuando doy la orden la cosa sucede. Y Jesús se asombró. La verdad es que no encontré tanta fe así en Israel. Que escuchan. Después por ahí hay una mujer ahí que el Señor parece que está en contra de esa mujer, que es insensible. La mujer le dice, Señor, mi hija, no sé qué, y llora. Me imagino, ¿no? Y Jesús dice, bueno, sigue caminando. Y va la mujer atrás, y sigue. Y le dice el Señor, grande es tu fe. Si fuera porteño diría, no aguanto más tu persecución. Grande es tu fe.
seguís insistiendo. El Señor se asombra con la gente que hablan. Y el Señor se irrita, y la palabra irritar es así, con la gente que sabe cosas de Dios, pero no lo aplica en su forma de hablar. Sara, vas a ser mamá a los 90 y pico. Se rió, dice Sara. Soy muy vieja. ¿No creyó? Moisés, vos vas a ir a predicarle al faraón. Soy tartamudo. Ustedes alimenten a la multitud. Tenemos 2 panes. Ahora, si Josué les dice, prepárense porque mañana vamos a cruzar el Jordán, nos vamos a preparar. Entonces, Jesús busca fe. Eso arranca por la mentalidad de crecimiento, un corazón sensible a la palabra de Dios y un lenguaje que acompaña a la fe. Pregunta que nos hacemos en este momento final. Cuando vos hablás, ¿hay fe en tu conversación? Cuando se está hablando del Mar Rojo en tu familia, sea, se está hablando del Mar Rojo, se está hablando de esto, que esto no puede abrirse, que esto no va a suceder, que esto es un problema, etcétera, 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 etcétera. ¿Vos transmitís fe en ese momento? ¿Hay fe en tu manera de ver la vida? Cuando estás mirando y pensando en mañana, ¿hay fe que mañana el Señor te va a sorprender? ¿Hay fe en tus acciones? Si esto es lo que Dios dice, vamos adelante. ¿Dependés de Dios? Si no hay esa fe en la forma de hablar, es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Yo tengo acá una hoja de hermanos que se animaron a cruzar el mar, el río, que nos llegó en la semana. Como cristiano, para mí es simple la vida cristiana. Tenemos un gran mandamiento y una gran comisión. Es muy simple. Tenemos que amar a Dios y amar a la gente. ¿Qué tengo que hacer? Eso. ¿Y qué tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? La gran comisión. Por todos lados tengo que hablar de Jesús. ¿Qué otra cosa nos pidió Jesús? Nada más. Eso es lo que pidió Jesús. Entonces yo, frente a eso, tengo que hacer cosas. Hay hermanos que han tomado el desafío. Hay un grupo pequeño que está tomando un desafío de ayuda en hogares y en centros de rehabilitación. De acá se están dando cosas y van y transmiten la fe del Señor en esos lugares. Y hay cosas que a mí me hicieron reír en la semana, de algunos que me contaron. Iba a hacer gimnasia y le pedí al Señor, mirá, qué lindo. Y el Señor abrió una puerta. Mientras iba al kiosco, esto es... Había uno que estaba tomando cerveza y me acerqué para predicarle a Jesús. Ese sí que valiente. ¿No? Porque estaba hablando en lengua el otro. Entonces le predica de Jesús. Y hay una señora, dice, que está observando. Y dice, ¿qué habló con ese borracho usted? ¿Sí, en el amor de Cristo le dijo? Y le habla a la señora y dice, porque Jesús, cosa simple. Es difícil hacer eso. Un hermano lo hizo. Después fue al banco, dice, había un chico en la calle y le hablé del Señor. Y me mandaron la semana pasada los hermanos un GPS que fueron a la peatonal acá a repartir y hablar de Cristo a la gente. ¿Sí? ¿Vamos a seguir mirando el río? Esa es la pregunta. Entonces hay hermanos que deciden amar al prójimo. Hay alimento, no hay solo hablar. Y ahí deciden cumplir la gran comisión. Simple, sencillo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Pero si nos negamos a creer que podemos, si dudamos de que el Señor no me va a usar a mí porque no soy digno, cosas que son mentalidad de desierto,
no de Canaán. Si somos de los que se echan para atrás, está el río y decimos, yo no estoy capacitado, yo no puedo, a mí no me sale, esas cosas mentirosas que nos dice el diablo. Si nos estamos quejando todo el tiempo de los ríos que tenemos enfrente, y así no vamos a lograr cosas en la vida. Y así no. Entonces Jesús ahí se asombra de la poca fe que tiene su pueblo con todo lo que él hizo por su pueblo. Tenés el caso de un tal Zacarías, a pesar de que estaba fuera de edad su esposa, vos vas a tener familia y este hombre va a ser el predecesor del Mesías. Y Zacarías no lo creyó y dice la Biblia que quedó mudo. Dios opinó sobre eso. Jesús le dice a Marta, Marta, no te dije. Y no sé cómo lo dijo Jesús. No te dije, le habrá dicho así, ¿no? Que si crees verás la gloria de Dios, Marta, como diciendo, dejate de hinchar. Ya te dije que va a resucitar. No te dije. Porque Marta decía, es demasiado tarde. ¿De dónde yo escuché eso? ¿Saben la cantidad de gente mayor que habla así? Gente en la sana doctrina. Va a su pueblo, aquel que hizo las mesas, aquel que hizo los banquitos, el carpintero del pueblo, va a su pueblo y lo ningunean todo. ¿Y vos quién sos? Vos sos el hijo de José, que esto, que lo otro. Y dice la Biblia que estaba asombrado de la incredulidad y de que no pudo hacer muchos milagros a causa de esa manera de hablar. ¿Y qué le dijo a los discípulos? ¿Por qué están temiendo ustedes, hombre de poca fe? ¿Saben cuándo se lo dijo eso? Cuando se estaban por hundir en el barco. Pero el Señor les había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Pero ellos se olvidaron. Y cuando empezó el problema en el mar, empezaron a hablar de lo que veían sus ojos, no de lo que el Señor le había dicho. Entonces, hombres de poca fe. Se reprende los vientos y se tranquiliza la cosa. Cuando camina Pedro sobre el mar, extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en un momento caminó por fe y otra vez empezó a dudar. ¿Por qué piensan dentro de ustedes mismos, hombres de poca fe que no tienen pan? Los discípulos estaban preocupados porque no tenían pan. Y el Señor les reprocha, ¿por qué están pensando eso? Pero no saben todo lo que hice por ustedes. Y los hice acá, milagro acá, milagro acá. ¿Y ustedes qué están pensando? ¿Que de dónde vamos a comer? Asombrado de que gente, después de tantos años de escuchar cosas, siga hablando como una persona que no tenga a Cristo. Asombrado. Cuando resucita, esto sí para una película, ¿eh? Resucita, está ahí. Y dice el Evangelio, algunos dudaban, pero querés matar a eso. Ayer un hincha de Boca me dijo que quería matar a Fabra. Vos querés matar a los discípulos. Está ahí enfrente. Algunos dudaban. Entonces el Señor le dice, les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué quiere decir acá? Que nosotros, por más que veamos, que experimentemos y demás, si tenemos un corazón cerrado, nuestra manera de hablar y de actuar va a ser de incredulidad. Yo en esta mañana te desafío a esto. Cuidado con lo que comes. ¿A quién escuchás? Cuidado con lo que vos te decís a vos mismo. Cuidado con lo que hablás. Asegúrate que sea palabra de Dios todo esto. Lo que comés, lo que escuchás, lo que hablás, lo que pensás. Asegúrate que esté la palabra de Dios ahí.